Y esperamos, mis amados hermanos, que el mensaje pueda tocar el corazón. Ahí está el texto clave. Vamos a ver si lo podemos leer todos juntos conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones para poderlo recibir. Permite que en esta Navidad podamos dar el mensaje que realmente significa un mensaje de esperanza, de vida eterna, de reconciliación contigo. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de la Navidad, esperanza profética cumplida. Hay a veces discusiones que no son muy importantes y la gente se enfrasca en ello. Que si debiéramos o no debiéramos celebrar Navidad, qué cosa debiéramos hacer en Navidad, pero hay una realidad. No importa el tiempo en que Cristo pudo haber nacido, si fue diciembre o como digo el pastor Wilfredo, o octubre o el que sea, pero un día Cristo nació. Pero más que eso, Navidad es esperanza profética cumplida. Hay decenas de profecías que se dijeron muchos siglos antes que viniera Cristo a la tierra. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque la Navidad un día ocurrió. ¿Pero por qué ocurrió? Porque Dios la había ya determinado, la había planificado desde la eternidad. Había enviado a los profetas con mucho tiempo antes para decirle a la gente lo que iba a suceder. Hay decenas de ellas, pero en esta noche solamente vamos a ver 5. Y usted verá cómo el Dios de la historia, que es nuestro Dios que lo conoce todo, Él conoce la historia por anticipado. A eso se le llama profecía, precisamente. Dar la historia antes que suceda, pero con el más grande lujo de detalle, aún en las más mínimas cosas. Y le digo y repito, hay decenas de profecías que hablaban del primer advenimiento de Cristo a la tierra, como hay decenas de profecías que hablan del segundo advenimiento de Cristo, el más grande acontecimiento que está por ocurrir. Y sin embargo la iglesia, prácticamente en sentido general, no toda, está dormida. Porque si grande fue el acontecimiento de que Cristo naciera en Belén, más grande va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. Pero también hay profecías que hablan de la segunda venida. Y así como se cumplieron estas profecías que hablan de la primera venida de Cristo, o que hablaron de la primera venida de Cristo, se van a cumplir las que hablan de la segunda venida. Pero vamos a hablar en esta noche, Navidad, esperanza profética cumplida. ¿Qué cosa es esperanza? Confianza que se tiene de recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. Este pasaje lo hemos leído en otras oportunidades, no va a ser puesto en pantalla, yo lo voy a leer, usted después lo puede marcar, lo puede anotar, lo tiene puesto ahí la cita. Dice Hebreos 6, 16 y 17, porque los hombres, Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál era la esperanza que tenía el hombre después que pecó? Precisamente la esperanza estaba en el Mesías, en la segunda oportunidad, en el plan B que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo sabía todo. Tenemos un mensaje que estamos preparando para principios de año, para finales de año, que se llama el Dios a quien servimos y en quien creemos lo conocemos. O sea, conocemos bien al Dios en quien creemos y al cual servimos. Bueno, de eso vamos a estar hablando posiblemente el día 31. Pero precisamente el Dios que todo lo sabe había preparado ya un plan B para que cuando el hombre pecara. Y esa era la esperanza que tenían los patriarcas, que tenían los profetas en el tiempo bíblico. Ahora bien, profecía, anuncio de un acontecimiento futuro, o sea que no ha sucedido, historia dicha por adelantado, pero no una historia allí en sentido general, una historia detallada. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque ha habido muchos falsos profetas a través de la historia, entre ellos está Nostradamus y muchos más, que han profetizado, pero en sentido general, pero no en detalle. Y además la mayoría de las cosas que han dicho no se han cumplido. Ahora, todo lo que Dios ha dicho sí se ha cumplido
pero aún en los más mínimos detalles. Entonces, ¿qué cosa es profecía? Anuncio de un acontecimiento futuro, historia dicha por adelantado. O sea, es como que ahora usted y yo, si que vivíamos en Estados Unidos, muchos ya llevamos aquí muchos años, supiéramos que en el año, digamos, 2017, Donald Trump iba a estar en el poder. Eso no lo sabía nadie. Es más, nadie ni se lo imaginaba. O sea, pero si alguien lo hubiera dicho 30 años antes, hubiera dicho, oye, este sí es un profeta, con nombre y apellido, la gente que iba a votar, el porcentaje. Eso es algo dicho en detalle. Lo que yo quiero que usted entienda es que cuando Dios dio la profecía, la dio con detalles, pero no la dio 10 días antes de ocurrir, la dio cientos de años antes de que ocurriera. Ahora, ¿qué dice el libro de Isaías respecto a lo que Dios anuncia, a lo que Dios anuncia en el futuro? Porque Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Dios es omnisapiente, todo lo conoce. Dice ahí en Isaías 46, versículos 9 y 10, acordado las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, o sea, lo que aún no ha sucedido, desde el principio y desde la eternidad, lo que aún no era hecho. Desde la eternidad Él podía anunciar lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es profecía. Profecía es historia dicha por adelantado, pero en el más grande lujo de detalle. Ahora, ¿qué cosa es Navidad? Esperanza profética cumplida. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido, hermano. Ese es el mensaje de la Navidad. La gente lo ha distorsionado. Tristemente, pastores lo han distorsionado, iglesias lo han distorsionado. Lo estoy repitiendo. Ahí hay un texto que está puesto precisamente cuando para el bus o cuando pasa la gente para que lo vea. ¿Qué cosa es Navidad? Navidad es Cristo. Nació, murió, resucitó, pero viene otra vez. La Navidad no terminó en Belén, cuando nació. La Navidad tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el cumplimiento profético de lo que Dios quería hacer con aquel Mesías que un día nació en Belén. Así que Navidad es esperanza profética cumplida. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y hermano, eso sí es algo maravilloso. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido al pie de la letra. O sea, Dios, el Dios en quien nosotros creemos que es el único Dios verdadero, nunca ha cometido un error y Dios no se equivoca. Lo que Dios ha dicho lo ha cumplido siempre. Y en cuanto al primer advenimiento de Cristo, Él dio una cantidad de detalles y todos se cumplieron, sin excepción. Ahora vamos a ver en esta noche cómo es que tuvieron que cumplirse y cómo es verdad que era una historia dicha por adelantado. Vamos a ver profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo. Ya les digo, hay muchas, decenas, solamente vamos a mencionar 5 y espero que con eso tengamos el mensaje de que Navidad es esperanza profética cumplida. La palabra de Dios, la promesa que Dios dio, Dios lo cumplió. Eso es Navidad. La Navidad, las otras cosas pueden estar bien, la comida, la alegría de la familia, pero Navidad es el cumplimiento de lo que Dios prometió. La esperanza profética cumplida. Eso es Navidad. Así que vamos a ver 5 profecías cumplidas del nacimiento de Cristo. Vendría a través de una mujer. Eso era prácticamente imposible, porque Dios es espíritu. El espíritu no tiene nada que ver con la carne, a no ser cuando Cristo para eso vino, para darnos un cuerpo glorificado. Pero que vendría a través de la mujer era prácticamente imposible. Pero se profetizó cuando allí en el libro de Génesis, y hace aproximadamente, o sucedió aproximadamente esta profecía 3800 antes de que Cristo naciera. O sea, no fueron 2 días, estamos hablando de casi 4 siglos antes, mejor dicho, 4 milenios antes, no 4 siglos, 4 milenios antes de que Cristo naciera, ya se había profetizado que Cristo vendría a través de una mujer, el Mesías. Porque acuérdense que cuando esta profecía se dio, ya el hombre había pecado. Y entonces hacía falta una segunda opción. Y si usted ve y estudia la Biblia, se va a dar cuenta que Cristo estaba preparado para morir en la cruz. Estaba preparado, según Pedro, la revelación que le fue dada, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el camino. O sea, está hablando de la simiente de la mujer, Cristo. La simiente de la serpiente era Satanás
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces algunos creen que esa herida en el calcañar fue cuando Cristo fue crucificado. El diablo pensó que ya estaba derrotado y, al contrario, Cristo pudo vencer la muerte, resucitar y ascender a los cielos. Así que vendría a través de la mujer. Ahora, el asunto no es que la Biblia diga que vendría a través de una mujer. El asunto es: ¿se cumplió? Sí, la Biblia lo dice, porque esto fue dicho 3.800 años antes, casi 4 milenios antes, pero tuvo cumplimiento. Ahí está en Lucas. En los otros evangelios lo relatan, pero tenemos que coger algunos. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, ahí está el cumplimiento. Y hermanos, recuerde esto: Navidad es esperanza profética cumplida, punto. La promesa de Dios, Dios la cumplió, eso es Navidad. Por eso no importa el día que la celebremos, hay que celebrar un día una Navidad o una primera Navidad. Si no hubiera habido una Navidad, no habría una muerte por los pecados, no habría una resurrección y no tendríamos la esperanza gloriosa de que Cristo un día venga e implante su reino milenial y después le venga. ¿Ven lo importante que es? Pero si nos quedamos además que en la Navidad, sin entender todo lo demás, hermano, se queda como cojo, le falta algo, le falta lo más importante, la palabra de Dios. Así que vamos a ver el cumplimiento de esta profecía dicha casi 4 milenios antes. Lucas 1, 26 y 28 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel, vimos una parte esta mañana en el programa de los niños, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, era virgen, no había tenido todavía relaciones y era una mujer. Ahora, ¿qué decía la Escritura? Que el Mesías vendría de una mujer. ¿Por qué se escogió a María? Porque era una mujer justa. ¿Por qué se escogió a José, que fuera el esposo de María, aunque Cristo no vino por la descendencia de José, sino por la obra del Espíritu Santo? Porque eran personas justas y piadosas. Eso no le da ningún poder extraordinario a María. Simplemente fue una bienaventurada entre las mujeres. Tiene un lugar prominente, pero no tiene ningún poder. Ni es corredentora, ni es mediadora, ni puede hacer nada a favor del hombre. Simplemente tuvo la bendición de ser escogida por Dios. Pero se cumplió la profecía, es lo más importante. Vino de la simiente de la mujer, no vino de la simiente de otra cosa. Vino de la simiente de la mujer. Esa es la primera profecía. Ahora, la segunda sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es muy importante porque no fue descendiente de Abraham e Ismael, porque se interrumpe el ciclo. Fue descendiente o vino el Mesías, era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, porque el Dios único y verdadero precisamente es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que dieron origen al pueblo de Israel. Ahora, se dijo casi dos milenios antes, 1900 años antes de Cristo. Vamos a ver allí que dice Génesis 22, lo que se dijo en aquel tiempo y después el cumplimiento. Génesis 22, 18. En tu simiente, eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Escuche bien el texto, después lo escudriña. Y si usted no tiene la explicación esta que estamos dando a la luz de la Biblia, usted está mal informado. En tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí. Ahora, ¿de qué forma la simiente de Abraham iba a dar bendición a todas las naciones de la tierra si no era a través del Mesías? Por eso es que el Mesías, según la profecía bíblica, sería un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, si lo dejamos allá, el pastor está hablando, no, tiene su cumplimiento, porque es que la Biblia es un cumplimiento profético asegurado, porque lo que Dios promete lo cumple. Mateo capítulo 1, las genealogías son importantes. ¿Saben que hay gente que dice, no, me leí la Biblia, la leí completa, no, me volé la genealogía? No, las genealogías son importantes. Si no se ha leído la genealogía, no se lo ha leído completa, le faltó algo muy importante. En la genealogía hay historia, hay mensaje. Y vamos a ver la genealogía de Cristo, narrada por Mateo. También Lucas habla algo de eso. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. No hay duda de que está hablando del Abraham, al que Dios llamó, de Isaac y de Jacob. El Mesías sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora que dice el versículo 16, si usted sigue la genealogía, también el papá de José se llamaba Jacob. No era el mismo Jacob, por supuesto. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Rey. O sea,
Si usted sigue la genealogía, se cumplió el pie de la letra. El Mesías, en cuanto a la carne, sería un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. No podía ser descendiente de otra persona. O sea, lo que nos quiere decir que el Mesías tendría que venir del pueblo judío. El Mesías era un judío. Es más, era de la tribu de Judá, por eso viene el nombre de judío. O sea, era un judío. Hoy en día hay creyentes, escúcheme bien, tristemente, creyentes que no entienden esto. El Mesías tiene que ver allí muy íntimamente con el pueblo de Israel, porque de allí vino el Mesías, era judío, fue en aquella tierra. Hoy en día hay allí preocupación que si Jerusalén, Estados Unidos la declaró como capital, eso va a traer bendición a Estados Unidos. Siempre lo ha sido desde que el pueblo de Israel existió, desde el tiempo de David. Antes de David ya Jerusalén existía. O sea, existía como reconociendo de que pertenecía a Israel con la tierra dada, pero después, en el tiempo de David, la nombró como su capital. Pero lo que voy, el Mesías sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. No hay lugar a duda de que el Mesías sería judío. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día la gente tiene temor de hablar de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, que ha pecado, que ha hecho cosas malas y le sigue haciendo. Claro, pero Dios lo ha juzgado. Pero no podemos quitar lo que dice la Biblia. De allí vino el Mesías, precisamente de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, vamos a ver la tercera. Hijo de David como rey eterno. Esto es muy importante, porque no solamente nos dice la Escritura, la profecía, que vendría de Israel. Eso es sentido general, aunque es muy importante porque no vendría de ninguna otra nación, tenía que ser de Israel. Pero también en cuanto a la carne, sería hijo de David como rey eterno. Ahora vamos a ver allí dos pasajes, aunque solamente tengo uno puesto. El libro segundo de Samuel. Y hermano, cuando leas la Biblia, acuérdense que la Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia, eso es lo que se estudia en hermenéutica. Dice allí, cuando Dios hizo el pacto de Dios con David, esto es profético, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Desde el punto de vista físico, el reinado de David no fue eternamente, o sea, ese que él vivió, no, estaba hablando del Mesías, del descendiente, en cuanto a la descendencia humana, que el Mesías vendría. Y tu casa será firmada, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. O sea, Dios le estaba diciendo a David, oye, ¿sabes qué? Quizás David no lo entendía muy bien en ese momento. De tu descendencia vendrá el Mesías, que será rey eternamente. Ahora bien, en el libro de Isaías, yo creo que fue parte del pasaje que leímos, en Isaías 9, versículo 7, todavía lo aclara más. Esta profecía de Samuel fue 1040 años aproximadamente antes de que el Mesías viniera a la tierra. Y esta otra aproximadamente unos 740 años. O sea, no eran 2 o 3 días. Y estaba bien detallado. Fíjense lo que Dios le reveló a Isaías. Dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio, está hablando del Mesías, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, sabemos que el reino de David no duró para siempre, el reino terrenal de él. No estaba hablando del reinado del Mesías, porque vendría de la descendencia de David. Ese reino de Jesucristo sí sería eternamente, no el reinado aquel físico de David, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. Ahora fíjense lo que dice al final: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, que no había quien pudiera impedir que esta profecía se cumpliera. La gente iba a hacer todo lo posible, incluyendo el diablo y sus huestes de demonios, para que esto no se cumpliera. Pero ¿saben qué? Como la profecía es palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre se cumple, y todo lo que Dios promete lo cumple, esto no había forma de interrumpirlo. Estaba en los planes proféticos de Dios, lo había planificado desde la eternidad. Así que esta es otra profecía muy importante. Hijo de David como rey eterno. Se habló allí Natán a David 1040 años, casi un milenio, o más de un milenio antes de que Cristo naciera, y después le fue confirmado al profeta Isaías y a otros más, unos 740 años. Ahora, vamos a ver el cumplimiento, porque si nos quedamos ahí, nos quedamos a media. Es que todo tiene su cumplimiento. Lucas capítulo 1. Y hermano, así es como tenemos que escudriñar la Biblia, y así es como usted tiene que dar el mensaje de Navidad. No solamente decirlo por decirlo. Una Navidad implica muchas cosas. Ahora, ¿qué dice Lucas 1, 32 y 33?
hablando del anuncio del nacimiento de Cristo, que eso usted lo ha oído muchas veces, dice, este será grande, hablando de Cristo, del niño que había nacido, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oye, no hay lugar a duda que la profecía estaba bien detallada, pero se cumplió al pie de la letra. Hermano, eso es Navidad. Navidad es esperanza profética cumplida. Así que el Mesías sería hijo de David como rey eterno. Ahora bien, vamos a ver la otra profecía, la cuarta y después la quinta. Nacería de una virgen y sería llamado Emanuel. Esta profecía fue dicha por Isaías, en Isaías capítulo 7, versículo 14, y fue dicha unos 740 años, o sea, más de 7 siglos antes de que Cristo naciera. Y dice ahí en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, hermano, lo que quiero decir es que Dios es detallista, porque Dios conoce la historia. No era una profecía así en sentido global o en sentido general. La profecía dada por Dios son específicas, bien claras. Por eso es que si usted escudriña la Biblia, va a ver que hay profecías bien detalladas y específicas que nos aseguran que la segunda venida de Cristo está, mira, ahí a la puerta. Pero pasa que la gente no escudriña. No estamos hablando de profecías generales, profecías específicas se han cumplido y se están cumpliendo. Por eso la venida de Cristo está a la puerta, como esta que anunciaban el primer advenimiento de Cristo. Por tanto, el Señor mismo hará señales, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora vamos a ver allí en Mateo capítulo 1 el cumplimiento. Mateo 1, 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuviesen relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Otra traducción dice quiso divorciarse. Los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, en este caso, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, hermano, estamos hablando de detalles. Ahora bien, ¿qué pasaba en el tiempo bíblico? El compromiso no es como hoy en día. El compromiso, María y José estaban comprometidos, pero el compromiso era tan serio delante de Dios, según las costumbres judías, que era como si ya estuvieran casados. Es más, para romper el compromiso, tenían prácticamente que efectuar como si estuvieran casados legalmente y hacer un divorcio. Pero estaban comprometidos, pero no habían tenido relaciones sexuales. Y antes que eso ocurriera, entonces viene el Espíritu Santo, engendra allí, usa el vientre de María para que Dios se humanice, y entonces después dice que para no causar problemas de que hubiera violado ese pacto que habían hecho del compromiso y que todavía no estaban casados y había otras relaciones, dice que José quiso pues hacer las cosas y José le dijo, oye, no, estate tranquilo porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que José no conoció a María, o sea, no tuvo relación hasta que no dio a luz a Cristo. Algo muy importante, que es algo añadido aquí. María no solamente tuvo Jesús, María tuvo otros niños normales, que son llamados los hermanos de Cristo, pero no eran hermanos de sangre, por decirlo de alguna forma, porque Jesucristo no venía por el linaje de José o por la descendencia de José en cuanto a la carne. En cuanto a la carne venía por la descendencia de David, de Abraham y Isaac. Venía del propio Dios, era obra del Espíritu Santo, era algo, un milagro. O sea, era algo que no tenía explicación, pero que Dios quería mostrar de que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Eso se cumplió al pie de la letra. Y fue dicho 7 siglos antes, más de 7 siglos antes. Entonces, cuando llegamos ahí, hermanos, nos damos cuenta que Navidad es promesa o esperanza profética cumplida. Eso es Navidad. Hay muchas más. Lo que pasa es que no podemos analizar todo. Y la última que quiero considerar es esto, muy importante. Nacería en Belén. Ahí en el libro de Miqueas, está en los profetas menores, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú Belén Efrata, porque se dijo hasta el lugar en que iban a nacer. Belén era una ciudad, una aldea muy pequeña.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque el Mesías vendría de la tribu de Judá, de la misma que era David, del cual vino el Mesías. Por eso se le llamaba a Cristo en la tierra hijo de David, que tienes con nosotros. ¿Se acuerdan los demonios cuando clamaban así? Y el pueblo también le decía hijo de David, sobre todo sus seguidores. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el niño no solamente vendría de una virgen, sería allí, ¿cómo sería llamado? Sino que se dijo el lugar donde iban a nacer. Eran detalles, muchos más detalles. Ahora bien, antes de darles una información que tengo aquí, quiero leerles el cumplimiento. Está en Lucas 2. Porque Cristo no nació en Nazaret, no nació en Jerusalén, no nació en Betania, tenía que nacer en Belén. Ese es el problema. El problema, digo yo desde el punto de vista humano, Dios había determinado, porque era así, le plugó, porque estaba en sus planes, que naciera en Belén. ¿Por qué? Para que entendiera que el Rey de Reyes, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que se estaba humanando, escogió el lugar más humilde, más pequeño y más insignificante del pueblo de Israel, que es un puntico. Busque un mapamundi y busca el pueblo de Israel porque vea que es un puntico. Entre ese puntico había un puntico todavía más minúsculo, que era Belén. Fíjate aquí, pequeñito. Porque Dios quería demostrarle al hombre que la grandeza del hombre no estaba en el lugar que naciera, en una gran capital, en una gran ciudad, en una gran metrópoli. La grandeza del hombre está en reconocer quién es Él y en la humildad que nos hace decir: Señor, gracias por lo que soy, porque lo que soy viene de ti. El Mesías nació en el lugar menos esperado, en Belén, y en el país menos esperado, en Israel, allí. ¿Por qué? Porque era un puntico, era muy pequeño, ¿verdad? Pero Dios le plugó. Ahora voy a leer el pasaje y después voy a decir unos datos. Dice allí el nacimiento de Cristo narrado por Lucas. Acuérdense que Lucas fue médico e historiador. No fue de los discípulos, fue uno que investigó diligentemente para poder efectuar y escribir el Evangelio de Lucas, y también escribió el libro de los Hechos. Se lo escribió a Teófilo, uno de aquellos que eran seguidores de Cristo, para que fuera registrada la historia de Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Estamos hablando, esto se dijo 7 siglos antes, y ya el Señor sabía que iba a existir un Augusto César. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados o censados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Qué pasa? Que David venía de allí, también era de la descendencia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, hicieron toda la trayectoria, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora bien, voy a decir 3 cosas importantes. Ahí tenemos el relato, tenemos la profecía, que tenía que nacer en Belén, según Miqueas. En primero, Dios ya sabía que en el tiempo de Augusto César, que era muchos siglos después, iba a haber un edicto, un empadronamiento, un edicto de parte del emperador César para que todo el mundo fuese empadronado. Y bueno, eso es posible, puede ser que ocurra, algunos dirían, no, eso no es tan fácil. No se queda ahí. Según los historiadores, según los exégetas bíblicos, según los que han estudiado bien la palabra y según de acuerdo a todas las investigaciones de la arqueología, este censo por los romanos se hacía aproximadamente cada 14 años y solamente incluía a los ciudadanos romanos, porque era para poder después llevarlos al ejército, hacer un censo de cuántos hombres tenían para incorporarlos al ejército. Nunca se incluyeron a los judíos, pero en esta oportunidad se incluyó a los judíos. ¡Qué casualidad! Si alguno le quiere llamar casualidad. Porque fíjense, María estaba en los días de dar a luz. Mandan el empadronamiento, pero José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret. Pero este empadronamiento, que era un empadronamiento especial, porque no todos eran así, tenía que ser cada uno ir a la ciudad donde había nacido. Y daba la coincidencia, y no era coincidencia, Dios lo había planificado así, que José era de Belén
igual que María, y tenían que ir a ser empadronados allá. Ahora bien,